Ahí tenemos lámparas en serie. Tengo un voltaje aproximadamente de 120 volts. ¿No hay dudas? No, perfecto. No. Voy a medir la corriente. Tengo aquí este instrumento. Voy a medir la corriente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a desenergizar por seguridad. Desenergizo. ¿Sí? ¿Cómo conecto el instrumento? ¿Cómo conecto este instrumento? Entre este punto, ¿sí? Y este otro punto, ¿a dónde irán? Este otro punto. Estas dos terminales, oye. Estas dos terminales. ¿A dónde irán? ¿Cómo las conecto? ¿Sí alcanzan a ver aquí? ¿Eh? Habría que abrir el circuito. Ok. Abrimos el circuito, ¿dónde? Aquí. ¿Sí? Aquí abro el circuito. Conecto una de la corriente aquí. Y la otra iría a este punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ok. Entonces cambio aquí las terminales. Voy a ver si pasar esto por allá atrás. Que no nos estorbe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Voy a empezar a energizar. Energizamos. Empiezo a variar. Hay voltaje y la corriente está aumentando. Observen cómo aumenta el voltaje y la corriente es directamente proporcional a la tensión. Aumenta la tensión, aumenta la corriente. ¿Sí? Voy aumentando. Ahí tengo 50 volts, tengo .16 amperes. Me voy a 75.2, a 100.22, a 120. Ahí tengo los 120. Tengo una corriente de .24. El circuito está en serie. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿No hay dudas? Y ahí tengo ya el serie. ¿Qué es lo que sucede cuando abrimos el circuito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que esperan cuando abrimos el circuito? Que deje de fluir la corriente. ¿Y qué pasa con las lámparas? Se apaga. Ah. Ok, vamos a ver. Abrimos el circuito y ahí está. ¿Sí? Volvemos a conectarlo y ahí tengo ya la acción. ¿Alguna duda? No, perfecto. ¿No? ¿Qué nos hace falta ver? Ese es el circuito abierto. Bueno, abrimos el circuito. Voy a quitar el ampéretro y voy a poner aquí el puente. O sea, aquí también abrí el circuito. Aquí lo voy a cerrar. Y ya cerramos el circuito. Porque está conectado el ampéretro en serie. Sí. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a medir nosotros la tensión. Me voy hasta el voltaje que vamos a medir. Tengo este punto y tengo esta terminal aquí. Vamos a medir. Si gustan, ¿qué voltaje voy a tener en la primera lámpara? Lo conecto en paralelo y tengo un voltaje de ¿cuánto? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. De 20. 20.6. ¿Ok? Me voy a la otra lámpara. 20.6. Anótenlo. Aquí me da 46.1. ¿Sí? Y me voy a la otra lámpara que me va a dar. La otra lámpara nos va a dar. Ay. Déjalo conecto aquí. Es que se atora aquí. Y la otra lámpara me da 45.3. ¿Ok? Sumen los voltajes. ¿Y qué voltaje? La ley de Kirchhoff de tensiones, ¿qué voltaje les da? Les debe dar aproximadamente los 120. ¿Sí? Sí. ¿No hay dudas? Sí. Ahora, observen. Voy a conectar el voltmetro a la salida de la lámpara de en medio. Lo conecto ahí. Y lo voy a conectar a la entrada de la lámpara, de la tercera lámpara. ¿Qué voltaje
vamos a medir? ¿O cuál es el voltaje esperado? Es 90, ¿Perdón? como 90. ¿Como 90? A ver, vamos a hacer el circuito eléctrico. Voy a cambiar esto aquí, sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo aquí mi circuito, una lámpara, tengo otra lámpara, tengo otra lámpara, aquí tengo la fuente, aquí tengo yo un voltmetro. Bueno, vamos a hacerlo eléctrico, ¿no? Aquí voy a conectar un voltmetro y tengo aquí 120 volts. ¿Sí? Yo tengo aquí este punto de la lamparita, la conexión. Y mi pregunta es, si conecto el voltmetro entre este punto y este punto, ¿qué voltaje? Sería el que es aproximado a la fuente, ¿no? Dice su compañero que este voltmetro me va a dar una lectura de aproximadamente el de la fuente de 120. ¿Sí? Aproximadamente, pero mayor. Bueno, algo mayor de 120. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Otro? ¿Quién más? Hagan sus apuestas. 90, ¿no? Como 90, o aproximadamente 90 o 80. ¿Otro? No, aquí, como yo digo, aquí en el pizarrón escribimos y borramos y todo lo hacemos, ¿no? Pero ya la realidad ya es otra cosa. ¿Sí? Bueno, voy a opinar yo algo. ¿Me dejan pero opinar? Sí, perfecto. Que mi voltaje aquí sea 0. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será? Vamos a demostrarlo, vamos a comprobarlo. Me vengo yo aquí y vamos a hacer la medición. ¿Qué les parece? Aquí tengo el voltmetro, si lo alcanzan a ver, una terminal ya conectada a la salida, ¿sí? Sí. Aquí tengo voy a medir el voltaje entre este cable, que es lo que tengo ahí, ¿sí? Y lo voy a conectar aquí. Ahí está conectado, ¿no? Observen. ¿Sí o no? ¿Y cuánto les da? 0. 0. ¿Sí está entendido? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Observen, esas son las preguntas que a mí me gusta hacer. Esas son las preguntas que ustedes me deben de hacer. Porque los ejercicios son para ustedes, no para mí. Entonces, bueno, ya vi yo la respuesta. Es 0. Y ahí está medido, ¿sí o no? ¿Por qué 0? Profe, ¿Sí? esto que estamos viendo también es de la práctica 2. Sí, el circuito serie. Ah, bueno. ¿Es circuito serio o no? Lógico, ya lo estoy ampliando, lo estoy mejorando. Lo estoy sacando más de dudas o meterlos más en dudas. Porque yo esto lo puedo preguntar en un examen. Es que yo me quedé en que ya había terminado la clase. No. Que lo seguía. No, es que yo por eso dije, vamos a complementar. Yo dije, me falta esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Dije, me dijeron que había como 17 conectados. Dije, bueno, pues es la mayoría. Ya esos 17 mañana les pregunto esta acción. Y a los otros se los explico. ¿No? Ah, bueno. Sí, yo por eso hago el agregado. Por eso digo, los que se interesen, ¿no? Para ver más detalles. Tenemos el tiempo. El que tiene interés se queda, pregunta, ¿no? El que no dice, no, ay, nos vemos, yo ya me cansé de estar sentado, ya me voy a tomar mi café. Fíjese, yo ahorita, en la vida real, allá en el laboratorio, yo ahorita ya hubiera terminado, me hubiera ido ahorita a Sambo a tomar mi cafecito, muy a gusto, muy contento, ¿sí? Ya después regresaría a las 10, pasadita a las 10, soy auxiliar del otro laboratorio. Y ahí me estaría yo sentado más viendo a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Esa es la cuestión real de antes. Antes yo llegaba a las 6:30, llegaba a mi cubículo, me sentaba, miraba qué es lo que iba a hacer, llegaban a las 7, mi borrador, mis marcadores y voy a dar mi clase. ¿Qué vamos a ver? Los circuitos serios, pum, me agarraba.
Y no, yo ahora no, ahora no, todavía nos despierto desde las 3:30 de la mañana preparando aquí todo esto. Pero bueno, ni modo, y todo para ustedes, ¿eh? Y no lo refiero, no, para mí yo lo hago con mucho gusto, francamente. Y quieren, sabemos más. Yo me fui a un circuito físico, ahí están las lámparas, y ahí están las preguntas. Pone, esto no lo agregues en la práctica. Pero tenlo presente, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Yo en la práctica, pues, francamente, lo que quiero es que ustedes ilustrarlos más en el conocimiento. Sacarles más, sacar más provecho al tiempo y al concepto. Y ahí está la pregunta, ¿por qué 0? ¿Por qué 0? Porque ¿Perdón? se mide en paralelo, ¿no? Se mide en paralelo, exactamente. Aquí tengo, es el mismo conductor. Ajá, Sí. y lo tiene en serie. Y es un cortocircuito, ¿no? Sí. Y por eso tengo 0. Si este conductor, profe, sí daría los 120, ¿no? Vamos a ver, exacto. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que me mide ese instrumento cuando yo que abro el circuito. ¿Sí? Vamos a abrir el circuito. ¿Dónde abro el circuito? En este punto, aquí lo abro. ¿Sí o no? Ahí está abierto. Observen, abrimos aquí, pero bueno, eso porque tengo el mismo punto, ¿sí o no? Ya este conductor lo tengo, ya lo abrí, tengo este conectado aquí, ahora lo conecto en este punto. ¿Qué voltaje tenemos? 114, 103. Exacto, 103, aproximadamente el voltaje de la fuente. ¿Sí o no? Aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ese circuito abierto. ¿No hay dudas? No. Una pregunta. El voltaje, ¿por qué es diferente, muchachos? ¿Por qué me estoy contradiciendo? No es exactamente el de la fuente. Porque la primera vez que lo hicimos, daba más que la fuente. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? En el circuito que yo estoy armando ahorita, en el circuito que armamos ahorita, yo le aplico los 120 volts. Lo mido 120 volts. Cuando abrimos el circuito, este voltaje aumenta. Porque no hay corriente. ¿Sí? Y aumenta quizá a 130 volts. Cuando abrimos el circuito. ¿Sí? Y esta es otra práctica. Esta práctica que vamos a ver nosotros, que la vamos a llamar la regulación de la fuente. Es otra práctica, es otro conocimiento. ¿Sí? Por eso tengo esas variaciones, por eso me estoy contradiciendo. Porque no estoy viendo la regulación, que esa es en el trayecto de las prácticas normales, es la práctica número 1. Número 2, porque la 1 es conocimiento de los equipos de laboratorio. La número 2 es fuentes de alimentación, donde se ve eso. Pero no se ve resistencias en serie, conexiones. No, yo lo estoy preparando para llegar a ese conocimiento. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a veces la realidad de la teoría y lo práctico, como que hay una pequeña diferencia, una pequeña variación. ¿Ok? ¿No hay dudas? No. ¿No? Y ese es un complemento, lo de las lámparas es un complemento. Y ahí tengo el voltaje de circuito abierto. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahora vamos a abrir, a cerrar. Ahora vamos a tenerlo así. ¿Qué otro concepto me falta ver? De lo que ya vimos. Circuito abierto y ¿qué? Corto. Cortocircuito. Energizamos la fuente. Ahí está la fuente. ¿Qué es lo que va a suceder ahora en el circuito? Vamos a ver lo siguiente. Ahora aquí, este instrumento lo voy a... ¿Qué va a pasar con la corriente? A la cámara, profe. Perdón. ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente cuando hacemos el cortocircuito? Va a aumentar. Debe aumentar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Yo ahorita desenergizo y voy a medir la corriente entre este punto, o sea,
lo voy a conectar en serie. ¿Sí o no? Sería aquí. ¿Y a dónde iría el circuito? Este circuito viene aquí. Bueno, más es en serie. No es que aquí el espacio, los cables me hacen que ¿sí? Tengo aquí el circuito. Tengo el circuito aquí en serie. Este iría aquí a este punto. Y este iría a este punto. Y lo pongo en ampere. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Empiezo voy a variar la fuente. Para ver que esté bien conectado mi circuito. El voltaje, está aumentando el voltaje, la corriente. Bueno, pues me da negativo. Oiga, ¿por qué da negativo? No, pues quítate de problemas y lo cambiamos aquí, ¿no? Y empiezo a variar el circuito. Aumenta la tensión, aumenta la corriente. ¿Sí o no? Ahí va. Ahí tengo yo aproximadamente los 120 volts. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ahora, ¿qué sucederá en el cortocircuito? La corriente va a aumentar. ¿Qué pasa con la resistencia total? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Si la resistencia disminuye, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta. Aumenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál lámpara quieren que cortocircuitemos? La del medio. La del medio, ok. ¿Qué va a pasar con la lámpara? ¿Va a quedar encendida? ¿Se va a apagar? Se va a apagar. Se va a apagar. A ver, vamos aquí. Tenemos aquí este punto y la corriente me da punto 24. Yo aquí, y observen el truco. Aquí hay que ser magos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a conectar aquí esta. ¿Y qué va a pasar con las otras dos? Esta lámpara se va a apagar y ¿qué pasa con las otras dos? ¿Se van a quedar con igual intensidad? Va a aumentar el voltaje, ¿no? ¿Eh? Aumenta el voltaje. ¿Qué pasa con la intensidad? Va a aumentar. Aumentar. Sí, entonces vamos a ver. Ahí está el corto. ¿Qué pasó con la corriente? De punto 24 subió a ¿cuánto? Punto 31. Punto 31. ¿Y qué pasó con la lámpara? Se apagó. Se apagó. Se apagó y las otras dos se encendieron mayor. Sí. Porque ya los 120 se repartieron en las dos lámparas. Ujú. ¿Sí? Y ese es el cortocircuito de la lámpara. ¿Qué es lo que sucede? Voy a quitar esto de aquí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucederá si yo no nomás cortocircuiteo una lámpara? Yo quito esto de aquí. ¿Qué es lo que sucede si cortocircuiteo estas dos lámparas? O estas dos lámparas, lo que ustedes gusten. El voltaje va a recaer solo en la lámpara. En la lámpara. Ok, voy a cortocircuitar ¿cuál? De esta lámpara, ¿sí? Me voy a brincar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta esta lámpara? Sí. ¿Qué es lo que sucede? No estoy cortocircuitando la del medio. ¿Qué sucede si me voy hasta este punto? Cortocircuitarse, o sea, se apagaron estas dos. ¿Y qué pasa con la corriente? Punto 36, aumenta. Y vean la intensidad luminosa, aumenta mucho más, porque el voltaje casi es el nominal de la fuente. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? No. ¿Comentarios? No. Y ahí está el cortocircuito. Y el circuito abierto. ¿No hay dudas? No, pero bueno. Lógico, esto